A continuación, para ya dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Sonia Contreras, la cual es psicóloga clínica, es maestra en desarrollo humano y sexualidad, es directora del Centro de Atención Psicológico Integral de Mazatlán, CEAPIM, registro ante el Poder Judicial de la Federación, posee un perito en psicología forense por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, IMEPSIJ, por la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal, y es directora de INONAC SC. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Sonia para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adipa, por darme la oportunidad de estar aquí. También porque tenemos este enlace. Sí, ok, muchas gracias. Este enlace para poder trabajar la salud mental, como nos presentaban, mi nombre es Sonia Contreras, soy psicóloga clínica y llevo trabajando la salud mental desde hace 21 años. Entonces, son las 4, bueno, acá nos darán 4:40, damos inicio. Vamos a estar un ratito platicando, apunten sus preguntas, la dinámica. A mí me gusta interactuar un poquito más, pero respeto la dinámica que Adipa nos está pidiendo. Entonces, háganme el favor de apuntar todas las dudas que ustedes tengan para que al final de esta pequeña presentación, con todo gusto yo puedo dar la información que se requiera. Me comentan aquí. Ok, ya está habilitado el chat para que también puedan ustedes hacer sus preguntas directas en el momento de que ustedes tengan esa duda durante esta conversación. Apunten en el chat y posteriormente al final vamos a contestarlas. Voy a permitirme compartir la pantalla para poder comenzar. Perdona si voy a estar tomando agua, empieza el cambio de clima y estamos un poquito así con este problemita de la garganta por el calor y los aires acondicionados. Bueno, el tema que me invitaron a dar es: ¿se puede hablar de sexualidad con los niños y niñas? Para mí fue un tema muy importante porque el hecho de dar esta información acerca de la sexualidad y que manejemos el tema de sexualidad en nuestras niñas, niños y adolescentes, pues nos abre un panorama para que podamos apoyarlos, pero más que apoyarlos, nosotros entender desde la perspectiva infantil cuando hablamos de sexualidad. Para poder empezar, a ver, ¿cómo me cambia? Ahí está. ¿Sí? Para poder empezar, quiero platicar un poquito de mi historia, de mi persona. Soy, como les dije, psicóloga clínica, soy Sonia Contreras, soy ama de casa también, soy mamá, tengo tres niños increíbles que ya no son tan niñitos, y soy directora de INOCAC, que es Instituto Neuropsicopedagógico de Orientación y Capacitación Continua, que ya tenemos 15 años de capacitación y donde realizamos cursos, congresos, talleres, seminarios, con la finalidad de poder llevar información a todos ustedes relacionadas con el área de la salud mental. Del mismo tiempo tenemos, fui presidenta, la primera presidenta del Colegio de Profesionales de la Salud Mental en México. Ahorita soy su secretaria nacional, en el cual ya llevamos 7 años constituidos, que también es el apoyo al gremio de la salud para poder seguir capacitándonos, pero también para podernos apoyar en relación a la atención de toda la ciudadanía, niños, niñas, niños, adolescentes, adultos relacionados con la salud mental. Somos un equipo interdisciplinario en el cual yo dirijo y que, bueno, en la parte que a mí me corresponde, pues es hablar, aparte de coordinar, es hablar sobre el desarrollo humano, sobre la sexualidad, sobre la psicología jurídica forense, que es en donde me especializo. Entonces, tengo la dicha de poder compartir información con ustedes en diferentes seminarios, en diferentes escenarios. Me gusta trabajar mucho con amas de casa, con maestros, con directivos, con adolescentes. ¿Por qué? Porque es llevar información desde la perspectiva psicológica, pero a nivel de que podamos ponerlo en práctica.
Entonces, la mayoría de mis trabajos es relacionar, darte información, pero información que puedes llevar a la práctica. En esta ocasión, vamos a hablar de qué es la sexualidad y si podemos hablar de este tema con nuestros niños. ¿Sí? Antes se tenía, y hay muchos mitos todavía, pero antes se tenía la creencia de que entre menos habláramos de sexualidad con nuestros chiquitos, era mejor. ¿Sí? Porque creíamos que podíamos al darles más información, darles permiso para hacer cosas que para nosotros como adultos no estaba permitido para los niños. Pero antes de iniciar, quiero que aclaremos qué es la sexualidad. Para la Organización Mundial de la Salud, nos define la sexualidad como un aspecto central del ser humano. Presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Pero también en cómo se vive, cómo se expresa, cómo es que a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales se maneja la sexualidad. Entonces, si tomamos como referencia esta definición de la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de sexualidad no significa hablar de intimidad o de sexualidad, de erotismo, de placer. Hablar de sexualidad significa hablar de todo lo que conlleva la intimidad, las fantasías, los deseos, etcétera, etcétera, pero fíjense lo que dice aquí, es muy importante, a lo largo de nuestra vida. Entonces nosotros cuando ya estamos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ya tenemos sexualidad. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos por medio de la sexualidad. Entonces somos seres sexuados y no podemos taparnos los ojos en decir qué puedo y qué no puedo hablar de sexualidad con mis hijos. Entonces podemos hablar de todo. Solamente a eso vamos a dedicarnos el día de hoy, a identificar qué es lo que sí podemos hablar y qué es lo que todavía no podemos hablar. Entonces, cuando hablamos de sexualidad infantil, nos podemos referir o podemos trabajar la sexualidad infantil desde estas 4 vertientes. Primero, la educación. Hablar de sexualidad infantil, primero la educación. Eso nos va a ayudar a la prevención, la atención y la evaluación. ¿Sí? Cuando hablamos y vemos palabra sexualidad infantil, tenemos que ver, bueno, ¿qué estamos hablando sobre sexualidad infantil? ¿Vamos a educar, vamos a prevenir, vamos a atender o vamos a evaluar? ¿Quiénes pueden hablar de sexualidad infantil? El docente, el padre de familia, el psicólogo, el pedagogo y el trabajador social. Entonces, si se dan cuenta, el tema de sexualidad y más infantil es muy amplio. Y cualquier persona puede hablarlo siempre y cuando tengamos la información adecuada y sepamos cómo transmitirla. Y esa es la finalidad de estarnos capacitando. Si somos docentes, somos padres de familia, también podemos hablar de sexualidad. Psicólogos con más razón, pedagogos es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos al niño ahí en el salón de clases y es necesario saber cómo hablar de sexualidad, porque luego los niños vienen mal informados y nosotros tenemos que aclararles las dudas. Hay diferentes mitos en relación a la sexualidad infantil. Primero, creemos que no existe la sexualidad infantil. Es un mito y un error. Decimos, es que el niño no siente. Es que el niño, ¿cómo le vas a hablar de sexualidad? Hay un libro muy importante y que en el curso lo vamos a manejar, que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, de Fernando Álvarez. Es mexicano, es un sexólogo, que nos da, así, el libro me encanta porque se llama Recetas Mágicas, nos da la receta, nos da ejercicios que podemos utilizar de acuerdo a la edad del pequeño y de acuerdo al objetivo. ¿Sí? Ejemplo, si vamos a hablar con un niño de 3 años, no le vamos a dar la misma información que a un niño de 13. Entonces, sí existe, el primer mito es sí existe la sexualidad infantil. ¿Sí? Porque hablamos, acuérdense, con la definición, sexualidad infantil significa todo lo que conlleva las creencias, los pensamientos, los sentimientos relacionados con nuestro cuerpo, no nada más la reproducción. La información prematura despierta el comportamiento sexual. Es un mito y es una falsedad. Estadísticamente está comprobado que si nosotros les damos la información oportuna a nuestros niños, retrasamos el inicio
de un comportamiento sexual. Retrasamos el inicio de una vida sexual activa. Entre más información le damos a nuestros pequeños, a la edad de la adolescencia, no van a tener tantas dudas porque ya se habló abiertamente sobre la sexualidad. Entonces, es un mito de que si yo le doy información prematura a nuestros niños, despertamos el comportamiento sexual. Para evitar esto, tenemos que saber nuevamente qué decir y cómo decirlo. Y uno de los mitos, son muchos, pero estos son los más frecuentes, dice, no podrán entender lo que decimos. Nuestros niños ahorita creo que están más despiertos que nosotros. ¿Sí? Nos cachan las mentiras rapidísimo, nos cachan que estamos dándoles información, sí que no es, pero claro que entienden. Aquí vuelvo a decir, es importante cómo utilizamos el lenguaje y cómo lo vamos a transmitir para que lo puedan entender. Entonces, estos solamente son 3 mitos de los que más se repiten. ¿Sí? ¿Que no existe la sexualidad infantil? Claro que sí, los niños también sienten, porque volvemos a lo mismo, la sexualidad no es una relación sexual. La sexualidad es cómo acepto mi cuerpo, cómo me relaciono con mi cuerpo, cómo transmito información con mi cuerpo, cómo cuido mi cuerpo. Eso es sexualidad infantil. ¿Sí? Perdón, eso es sexualidad en general. Entonces es manejarla a nivel de con quien estamos platicando o al nivel de con quien estamos educando. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque el tema es, ¿se puede hablar de sexualidad infantil? Sí. Pero antes de hablar, tenemos que primero comprender mi historia. No la del niño al que voy a hablar, sino mi historia. Si yo comprendo mi historia sexual, entonces no voy a tener ningún problema por hablar de sexualidad. Si yo acepto mi historia, si yo acepto mi cuerpo, si yo acepto mi sexualidad, entonces voy a tener muy pocos problemas para poder transmitir información. ¿Sí? Si yo tengo por ahí alguna situación que no he resuelto en terapia, muy difícilmente voy a poder hacer esta conexión, no nada más con un niño, puede ser con un adolescente o hasta con un adulto, en cómo hablar de lo que es la sexualidad. Entonces, primero, antes de hablar, tengo que comprender mi historia. Después, confiar en mí mismo. Si tú no confías en ti mismo, no vas a poder transmitir no nada más de sexualidad, sino de cualquier información. Pero cuando hablamos de sexualidad, nos da pena. ¿Sí? Cuando hablamos de sexualidad, de momento decimos, ¿y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a contestar? ¿Y cómo lo voy a sentar? ¿Y cómo le voy a hablar? Entonces, primero tenemos que entendernos, después confiar en que lo que le voy a decir es resolverle dudas, no ampliarle sus dudas. Confiar en lo que le estoy diciendo, confiar en que le va a quedar más dudas, pero puedo resolverse. Y lo más importante, antes de hablar de sexualidad, tengo que seguir capacitando. Tengo que seguir entendiendo cómo poder hablar de muchos términos, porque cuando yo estaba chica se hablaba muy poco de sexualidad. Y ahorita con los niños chiquititos ya tenemos que tener información de cómo hablar de que hay familias compuestas, de que hay familias que son familias homoparentales, que hay familias bisexuales, que hay familias homosexuales. Información que no teníamos cómo poder entenderlo hace 15, 20 años. Entonces tengo que seguir capacitándome si yo quiero hablar de sexualidad a cualquier nivel. Pero para poder hablar con nuestros niños sobre sexualidad, tenemos que conocer y saber que hay derechos sexuales en niñas, niños y adolescentes. Aquí solamente es en México decimos una embarradita, un pedacito, una introducción a lo que podemos hablar sobre sexualidad, porque es un tema muy amplio y que en 40, 50 minutos no lo podemos abarcar todo. Pero lo que sí quiero es de que tengamos la posibilidad de entender de qué manera puedo acercarme con nuestros niños y cómo cómo podemos apoyarlos. Derechos sexuales. Dice, los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dirigida e igualdad para todos los seres humanos. Esto lo dice en la Declaración de los Derechos Sexuales de Valencia de 1997. Como así tenemos derechos humanos, también hay derechos sexuales. Y estos derechos sexuales están dentro de los derechos humanos universales.
Y esta palabra me gusta mucho, libertad, dirigida a la igualdad. Entonces tenemos que entender que para hablar, y sí tenemos que hablar de sexualidad con nuestros niños, porque tienen derechos sexuales. ¿Derechos sexuales a qué? Es muy importante, porque algunos dicen, entonces le estoy dando derechos a tener relaciones. No, es muy diferente. Del derecho, los derechos sexuales de nuestros niños son principalmente a la información. Entonces, ¿qué es un derecho sexual? Es la potestad de todo ser humano de ejercer en las mejores condiciones posibles su sexualidad dentro de los límites impuestos por el respeto a la libertad sexual de los demás, sin que tal ejercicio esté sujeto a condicionamiento alguno, por cuanto hace la imposición a un fin diverso a la sexualidad en sí misma considerada. Esto lo habla Pedro Morales, que es un abogado del Grupo de Información en Reproducción. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué son los derechos sexuales? Es simplemente saber dentro de mi sexualidad, poder ejercerla, pero dentro de los límites impuestos por el respeto a la libertad de los demás y mía. No quiere decir que tengo derecho a tener relaciones sexuales. Tengo derecho a poder entender mi sexualidad. ¿Cuáles son entonces los derechos sexuales? Porque si voy a hablar de sexualidad a los niños y a las niñas, tengo que saber cuáles son sus derechos. Entonces, los derechos sexuales abarcan esto que está en su pantalla: libertad sexual, equidad, placer, privacidad, expresión sexual emocional, educación sexual integral, libre asociación sexual, autonomía, integridad, seguridad, decisión reproductiva y libre, atención a la salud sexual, información basada en el conocimiento científico. Pero si leemos todo esto y les digo, ¿cómo entonces le vamos a hablar de sexualidad a un niño de 7 años? ¿Se podría? Claro que se puede, solamente que tenemos que elegir, como les dije al inicio, elegir qué temas, qué frases y cómo se las vamos a decir. ¿Qué es libertad sexual? Que podamos ejercer nuestra sexualidad libremente. Libremente de cómo yo como niño de 7 años quiero tener mi identidad. Entonces, si me quiero vestir, soy niña y me quiero vestir con pantalones, tengo libertad de ponerme pantalones. Si soy niño y quiero de momento saber qué se siente poner un vestido, tengo la libertad, el niño tiene la libertad de poder experimentar lo que se siente ponerse un vestido. ¿Sí? Poder empezar a identificar cuáles son mis sensaciones. Y vuelvo a lo mismo, no estamos dándoles permiso a tener relaciones sexuales, es muy diferente. ¿Sí? Más bien es que entiendan lo que es la sexualidad respecto a siento mi cuerpo, siento mis emociones, siento que sé cómo es lo que dice aquí de reproducción. Sé lo que es una reproducción, decirles información sobre cómo nacen los bebés, cómo hacen los bebés de acuerdo a su edad. Pero es una parte muy pequeñita. Esta imagen me gusta muchísimo y quiero que lo vean con detenimiento, ¿sí? Que dice, no a los talleres de educación sexual. Cuanto menos sepan los jóvenes sobre el aborto es mejor. Pero en contraparte dice, jajaja, lo que no nos enseñen, lo aprenderemos por nuestra cuenta. Y eso piensan los niños. O sea, ok, no me estás dando respuestas, no me estás dando información, entonces, ¿qué me queda? Investigarla desde nuestro punto de vista. ¿Sí? Como tú no me das la información, entonces lo único que me queda es saber qué es resolver mis dudas, pero pues lo voy a ver en el internet, lo voy a ver en videos, en TikTok, en preguntarle a mis amigos, y muy probablemente esa información no es la correcta. Entonces, si nosotros empezamos a tener talleres de educación sexual, conferencias de educación sexual, tenemos herramientas para poder hablar con nuestros niños y niñas. Dice, se violenta a un menor ante el desconocimiento de la existencia de muchos temas. Si yo no le doy información a un niño sobre algún tema, estoy violentando sus derechos.
Porque a mí me enseñaron o me educaron de alguna manera y nunca hablaron conmigo sobre los embarazos, sobre la reproducción, sobre cómo cuidar mi cuerpo, sobre cómo decir que no, sobre qué cambios va a tener mi cuerpo, pues entonces estoy violentándonos porque al momento de ver un desconocimiento, pues entonces tenemos más conflictos en el área sexual. ¿Sí? Y más del 50% de los nacimientos son de madres adolescentes. Si queremos empezar a que estas estadísticas bajen, tenemos que hacer que llegue esta información a las escuelas, desde las escuelas primarias. Tenemos desde el kinder, ¿sí? Desde el kinder al momento de decir, empezar a nombrarles por sus nombres reales a las partes del cuerpo. ¿Sí? Que un niño llegue y te diga cómo se llaman las partes del cuerpo desde kinder nos va a ayudar a que puedan identificar y cuando llegue a pasarles algo sepan cómo explicarlo. En que podamos, al momento de que nosotros les hablemos libremente sobre sexualidad, entonces les vamos a dar más herramientas para protegerse. Entre más les lo veamos que la sexualidad es algo natural, entonces con esa naturalidad nos van a llegar a hablar y decir, mamá, tengo dudas de esto. O mamá, es normal que fulanito me abrace de esta manera. Que ellos no lo vean con miedo, porque el miedo no es de ellos, el miedo es de los adultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tips para poder hablar. Tenemos que utilizar un lenguaje claro. Tenemos que utilizar palabras sencillas de acuerdo a la edad de los niños. Tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, lo que decía ahorita. Si no vamos a decirle el pajarito, la florecita, la conchita, y puedo nombrar infinidad de nombres que les dan a los genitales. ¿Sí? Boobies. ¿Sí? Entonces, empezar a llamar las cosas por su nombre, pero para eso, ¿se acuerdan en la diapositiva que les manejé ahorita? Esta. Antes de hablar de sexualidad, tengo que comprender mi historia y confiar en mí misma. Entonces, si no confío en mí misma, pues voy a empezar a decirle, ay, mira el pajarito. Que no confío en hablarle con los nombres que son a las partes del cuerpo. O empezar a decir, hey, tápate las boobies. Entonces, empezamos a que los niños vean por qué le nombra de manera diferente. O por qué en el kinder un niño le dice pene, pero pues yo no sé cuál es el pene. Y si llegan y de momento hablamos con alguno de los pequeños y comenzamos a preguntarle cosas porque lo vemos raro, con un comportamiento diferente, alguien te tocó el pene, y el niño no va a saber qué es pene. Va a decir, no. Entonces tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños desde kinder, desde casa, el nombre de los cuerpos. Ahora, si tenemos un hermanito y van haciendo, es perfecto y es el pretexto más rápido en que lo estamos cambiando el pañal al bebé recién nacido y empezamos a enseñar el nombre de las partes, ¿sí? De todas las partes de su cuerpo. Y empezamos a decir, mira, esta es la manita, este es el bracito, y así vamos, el niño va identificando. Y lo vamos a ver con mucha naturalidad. Incluir temas de afectividad. ¿Qué pasa si encontramos a una niña lo común, o no sé, acá, no sé de qué partes están conectados? Creo que la mayoría es de México, ¿sí? Pero de momento vemos una niña de 4 o 5 años que se está moviendo mucho en el sillón, ¿sí? O un niño que está tocando su pene. Y lo primero que decimos es, déjate ahí, chamaco cochino. Entonces el niño empieza a asociar por qué es algo cochino si estoy sintiendo rico. Y no lo están, nosotros somos los que estamos poniendo la entonación de cochino, porque el niño está sintiendo rico, ¿sí? Y no está sintiendo rico como nosotros pensamos eróticamente. Ellos están sintiendo rico porque es una sensación de placer en su cuerpo. Recuerden la definición del inicio, ¿sí? Placer más no erotismo. Un niño tiene placer más no erotismo.
Erotismo ya va a ser cuando ya conecte sus neuronas, sus respuestas, en decir, ah, esto ya entendí que es. Pero cuando están chiquitos ellos sienten bonito. Entonces, si nosotros les empezamos a regañar, los empezamos a algunos papás les empiezan a pegar, déjate ahí, chamaco cochino, ¿qué es lo que estamos poniendo en el cerebro de ese niño? Ah, la sexualidad es cochina. Entonces debemos de empezar a incluir temas de afectividad en cuanto a qué sientes, qué quieres, qué es lo que estás sintiendo cuando tu papá te abraza. Y, ah, bonito. ¿Y qué sentiste cuando el maestro te abrazó? Feo. Entonces dile al maestro que no te abrace. Hay que ser abiertos a los temas. Si no sabemos del tema, entonces tenemos que estudiarlo. Si tenemos que hablar de temas que conozcas o estés capacitado. Pero ¿qué pasa si me preguntan algo que no sé contestar? Es válido decir, espérame, eso no sé, pero ¿qué te parece si mañana lo platicamos? Porque ya me fui, ya me puse a leer y puse a preguntar para saber qué contestar. Nunca reírte o mostrar asombro de una pregunta. El niño va por curiosidad y el niño aprende por curiosidad. Entonces, ellos están investigando. Y si nos vienen con nosotros en una duda y empezamos a reírnos, ¿por qué te están diciendo? ¿Por qué me estás preguntando eso? Entonces, ¿qué viste? ¿Qué te hicieron? Y el niño solamente tiene curiosidad porque escuchó algo en la escuela o porque en la novela que estamos los adultos viendo, están los niños chiquitos y tienen esa duda porque no entendieron. Entonces nosotros tenemos primero que entender qué quieren saber nuestros hijos y siéntete seguro de platicar con el menor, ya seas maestro, psicólogo, padre de familia, trabajador social, etcétera. Siéntete seguro de platicar con él. Si no sabe las respuestas, no te preocupes. Simplemente lo que vamos a hacer es darle más información el día de mañana. ¿Cuáles son las preguntas o temas más comunes que nos pueden decir nuestros pequeños? Principalmente nos dicen, mamá, ¿podemos bañarnos juntos? ¿Qué se le contestaría a un niño? Si es un niño de 4 años, muchos papás y mamás se bañan con los niños chiquitos. Un niño de 7 años, ¿por qué no? Aquí depende de cómo hemos manejado nuestra sexualidad en familia. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, el niño está chiquito y me cambio de ropa enfrente del niño o a escondidas. Podemos decirle, voltéate, dependiendo de la edad del niño, voltéate, me voy a cambiar. Le estás pidiendo que le estás pidiendo respeto, lo estás respetando porque le estás diciendo, voltéate, me voy a cambiar, pero no lo estás limitando. Salte del cuarto, me voy a cambiar. Ahora un niño, ¿podemos bañarnos juntos? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta que el niño empieza a hacer preguntas que nos incomodan. ¿De dónde venimos? Ahí le faltó el de. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la menstruación? ¿Qué es la erección y los sueños húmedos? Imagínense un niño de 6 años que va entrando a la primaria y te pregunta, mamá, papá, ¿qué es un sueño húmedo? ¿Qué son las conductas públicas y las conductas privadas? ¿Qué son los juegos sexuales? ¿Y qué son los condones? No le vamos a contestar de la misma manera si un niño tiene, vuelvo a decir, está en primaria menor, 7 años, 8 años, a un niño que ya está en secundaria con 13, 14 años. Entonces, primero tenemos que, estos son los temas y las preguntas más comunes. Entonces, ¿podemos hablar de sexualidad? Sí. ¿Podemos bañarnos juntos? Pues un niño chiquito, sí. Nos vamos a bañar juntos siempre y cuando también el niño se sienta cómodo, ¿sí? Si empieza a hacer preguntas respecto a nuestro cuerpo, podemos responderlas, sí. Mamá, ¿qué es esto?
Ah, mira, se llama busto. Ah, mira, se llama vello púbico. ¿Por qué mi hermanita no tiene esto? Ah, lo que tú tienes se llama pene. Es una parte del cuerpo, como las manos, como los pies, como las orejas, pero, y ahí metemos lo que son las conductas públicas y privadas, pero tenemos que cuidar nuestras partes del cuerpo que son muy sensibles. Y tenemos que hablar con ellos de acuerdo nuevamente al nivel, que es la menstruación. Pues ahorita ya vemos a niños que ven muy normal que se compren toallas sanitarias. Pero no sé ustedes, pero yo me acuerdo que yo estaba chiquita e iba mi mamá a comprar sus toallas sanitarias y se las envolvían en papel de estrés, en papel no transparente. ¿Sí? Para los que no están en México, en papel no transparente para que no se viera que eran toallas sanitarias y los metían todavía en una bolsa y las amarraban para que nadie se diera cuenta que estábamos comprando toallas sanitarias. Y ahorita en la actualidad, los mismos, la pareja, los hijos, pueden ir los hermanos y traer y comprar las toallas sanitarias y ya no las envuelven. Entonces, estos temas, estas preguntas son las más comunes, hay muchas más, pero es cómo empezamos nosotros a entender el tema para transmitir. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ante una pregunta, lo primero que tenemos que hacer es escuchar atentamente. Indagar el origen de la pregunta. Por eso les puse que dice, ¿por qué me lo preguntas? Mamá, ¿cómo nacen? ¿Cómo es que llegó mi hermanito a tu panza? ¿Por qué me lo preguntas? Tenemos que investigar, es curiosidad o que sabe, que me vio, etcétera. Regresar a la misma pregunta. ¿Tú qué crees que es eso? Sería en el mismo ejemplo, ¿cómo llegó mi hermanito a tu panza? ¿Tú cómo crees que llegó? Analizar la pregunta. Ya sé que no lo sabes, pero ¿qué te imaginas? ¿Cómo crees que llegó tu hermanito a mi panza? ¿Dónde has escuchado de este tema? Y da respuestas muy sencillas, dependiendo de la edad. En el curso vamos a dar ejemplos en cómo es que qué edad tiene el niño, vamos a hablar de tales temas, cómo le podemos o qué información le podemos dar sobre las relaciones sexuales y a qué edad. Pero imagínense, ya esta es una guía. Llega un niño con una pregunta, ¿qué es la menstruación? ¿Por qué me lo preguntas? Ah, pues porque en la escuela hablamos de la menstruación. ¿Tú qué crees que es eso? Bueno, ya sé que no lo sabes, pero ¿qué te imaginas que es la menstruación? ¿Y dónde más has escuchado de este tema? Entonces, ya estamos primero viendo qué es lo que sabe el niño y dónde lo investiga. Yo pongo un ejemplo en los talleres que digo, bueno, una vez llegó el papá, llegó el hijo con su papá y le dice, papá, quiero saber cómo es que nacen los bebés. Y el papá se asustó y dijo, espérate, mañana hablamos. Y dice, yo me voy a preparar, yo le voy a dar toda la información necesaria a mi hijo, yo voy... Y le dice al niño, papá, pero realmente quiero saber qué es pene. Ah, no, pues mucho más fácil, espérate, mijo. Y se fue y empezó a hacer unos carteles, hizo toda una exposición como si fuera una clase. Y le da información de la anatomía del pene y que dónde está el pene, el niño tenía de edad muy chiquita. Y cuando termina dice, papá, ¿tienes dudas? No entiendo, papá, porque es que yo fui a misa con mi mamá y el padre dijo, esperemos que no esté el alma en pene. Era el alma en pena. Y el niño le entendió el alma en pena. Y mientras el papá ya le dio muchísima información sobre sexualidad y sobre anatomía del cuerpo y demás, y el niño solamente tenía una sola duda, y es que había entendido mal una frase. ¿Y por qué dimos información de más? Por esto que está en su pantalla. Porque no le preguntamos realmente qué es lo que necesitaba, no indagamos en dónde lo había escuchado y no vimos qué es lo que realmente quiere el niño.
damos información de más y ahí está el error del momento de que estamos hablando sobre sexualidad infantil. Entonces, esta frase me gustó mucho. Dice, mirar la sexualidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Es adoptar una visión mucho más reivindicativa e integradora de la sexualidad humana. Aquí estaríamos reflexionando. ¿Cómo es o por qué tengo miedo de hablar de sexualidad con los niños, niñas o adolescentes si no conozco los derechos humanos, no conozco los derechos sexuales, no conozco mi sexualidad? Pues, ¿cómo voy a transmitir esa información? Entonces, en cambio, si yo miro la sexualidad desde la perspectiva de que los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, es adoptar una visión mucho más integradora, mucho más sanadora, para que podamos nosotros acercarnos a nuestros niños. Una de las diapositivas que a mí me gustó mucho son estas. El de los temas y las preguntas más comunes. Cuando estábamos hablando, cuando me invitaron a dar el tema, digo, bueno, ¿cómo les puedo sintetizar en poco tiempo toda la información de lo que es la sexualidad infantil y la importancia de conocer el tema? Si nosotros hablamos con nuestros niños y empezamos a decirles, ¿qué es la erección de los sueños húmedos, mamá? Y el niño tiene 8 años. ¿Dónde escuchaste el tema? Es que mi compañero de escuela dice que cuando se despierta, se le para el pajarito. Y que su mamá le dijo, es una erección, no te preocupes. Entonces el niño llegó de chismoso a la escuela y dicen, ¿qué creen? Tengo una erección en las mañanas. Entonces el niño llegó y le dice, ¿qué es una erección? ¿Por qué yo no lo tengo y mi compañero sí? Imagínense las demás mamás del grupo que pensaron. A este niño le hicieron algo porque ya está hablando de erección y porque ya tiene una erección el niño. Entonces, si nosotros tenemos información adecuada, al niño se le pregunta, ¿sí? A ver, ¿dónde lo elegiste? Ya que supimos dónde está, de dónde lo escuchó, la información sería, tiene 8 o 9 años, la información sería, es una reacción normal de tu cuerpo. ¿Sí? No se le llama pajarito, se le llama pene. Y los niños, conforme van creciendo, el cuerpo tiene una respuesta de acuerdo a cada cuerpo. Algunos niños tienen una respuesta más temprana o una respuesta más tarde. Comúnmente los hombres tienen una erección en las mañanas porque es una respuesta de su cuerpo. Y las mamás a veces nos asustamos porque dicen, mi hijo ya tiene una erección en la mañana, entonces ¿qué? ¿Ya va a querer tener relaciones? No, porque es una reacción fisiológica, no es una erección por erotismo. Cuando entramos a la adolescencia, siguen teniendo erecciones por respuesta, ¿sí? Y va a haber erecciones por erotismo. Entonces se les empieza a dar la información que es una respuesta anatómica, que es una respuesta fisiológica, y los niños empiezan a entender su cuerpo y por lo tanto pueden aceptar su cuerpo. Entonces, a mí me gusta hablar mucho de sexualidad con los niños. Cuando hablamos, por ejemplo, empezamos con adolescentes y los papás les mandamos una hoja para que nos autoricen a hablar sobre sobre la identidad sexual. Ahorita tenemos muchas niñas y niños que dicen, es que no sé si me gustan las niñas o los niños. O es que no sé si soy niña o si soy niño. Y lo primero que les digo es que tenemos que darles información para que ellos entiendan lo que están sintiendo y tomen las decisiones adecuadas a la edad adecuada. Y lo primero que les digo es, en este momento, nosotros no podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestras preferencias, hasta que no entendamos nuestras reacciones. Y les empiezo a hablar sobre la diversidad sexual y salen del taller diciendo, ya entendí, no es que sea lesbiana, homosexual, heterosexual, ahorita no sé, es reacción de mi cuerpo. Y si eso lo manejamos en niños más chiquitos, el tema más común es cuando nos preguntan, mamá, ¿por qué mi amiguito tiene 2 mamás? ¿O por qué mi amiguito no tiene mamá y tiene 2 papás? Entonces, esta es la importancia de conocer
cómo hablar de los temas para poder ayudarles a esto que está en sus pantallas, a conocer sus derechos sexuales, a conocer que pueden tener libre asociación sexual, a que pueden tomar decisiones reproductivas libres en la edad adecuada. Entre más información tengamos, entonces es más fácil para que nuestros hijos disfruten su sexualidad. ¿Y qué es disfrutar su sexualidad? Es disfrutar su cuerpo, no disfrutar cuestiones eróticas. Es disfrutar que estoy cambiando mi cuerpo, estoy entendiendo mi cuerpo, mis sensaciones, que ya sé que siento rico si estoy tocándome mi pene, pero también, como ya hablo conmigo mamá o papá, sé que me puedo lastimar. Sé que puedo tener infecciones si me toco con las manos sucias. Y además, sé que hay conductas públicas y conductas privadas. Y es un ejercicio muy bonito de conductas públicas y privadas. Y es un juego. Y podemos enseñarle a nuestros niños con este ejercicio desde los 3 años. Y le decimos al niño, vamos a jugar. Te voy a decir una conducta y tú me vas a decir si es pública o si es privada. Las conductas públicas son las conductas que podemos hacer en frente de todo el mundo. Y las conductas privadas son las conductas que vamos a hacer cuando estemos nosotros solos. Y empezamos. Jugar con las muñecas, ¿es público o privado? Me van a decir pública, que podemos jugar libres. Bañarme, ¿es público o privado? No, pues es privado, ¿sí? Porque es para cuidar mi cuerpo y nadie tiene que ayudarme a bañarme. Más que a lo mejor mamá o a lo mejor papá, dependiendo de la dinámica. Los abrazos, perdón, ¿son públicos o privados? Son privados. Y nada más las personas importantes de tu familia te pueden abrazar. Cambiarte de ropa. Y así vamos poniendo una y otra conducta para que los niños empiecen a ver si es público o si es privado. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, sí podemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Simplemente es empezar a ver cómo voy a hablar con ellos. Cómo voy a abordar los temas. Y en este momento yo empezaría con las preguntas y respuestas. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? No sé, Cristóbal, si puedes apoyarme en eso. ¿Alguien tiene alguna duda que pueda ponerlo en el chat? Esto ahorita, ¿no? No. Traté de hacer una práctica muy, digamos, sencilla, pero que pueda ser dirigida a cualquier edad. ¿Se manejaría en familia o solo padre o solo madre? ¿Te refieres a alguna, Israel, alguna dinámica en especial o hablar en general sobre sexualidad? Okay. Cuando hablamos sobre un tema en general, lo más conveniente es que fuera mamá y papá juntos. ¿Sí? Mamá y papá juntos que estuvieran hablando sobre un tema, pero también hay que ver la dinámica familiar. Si, por ejemplo, no estamos acostumbrados a hablar sobre cualquier tema, no nomás sexualidad, y ponemos a los dos papás juntos, pues a lo mejor el niño se cohíbe y no va a querer hablar. Lo ideal fuera que estuviera mamá y papá. Lo ideal en cualquier plática de cualquier tema. Muchísimas gracias, Fabi. Gracias, Gaby. ¿Cómo le puedo explicar a mi hija de 9 años cómo la hicimos? Es la pregunta de mi hija. Fíjate, ¿cómo la hicimos? Primeramente, así te lo pregunto, porque es cómo la hicimos. Primero indagar. ¿Cómo hicimos que? ¿Cómo es que la creamos? ¿Cómo es que naciste? ¿Cómo es que llegaste a mi panza? ¿Sí? Y depende, dices 9 años, ¿cómo es que llegaste a mi panza? Otros niños dicen, ¿cómo es que ya llegué aquí? Con una niña me pasó algo muy bonito. La niña venía muy asustada porque escuchó en las noticias que las cigüeñas
que se estaban moviendo las cigüeñas. Entonces la niña llegó, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no sabían por qué. Me la traen a consulta y entre la plática me dice la niña, es que las cigüeñas se murieron. Y le digo, bueno, ¿por qué te mortificas? Se están muriendo. ¿Cómo va a llegar mi hermanito si las cigüeñas se están muriendo? ¿Sí? Porque su mamá y su papá le dijeron, la cigüeña nos va a traer a tu hermano. Entonces se le tuvo que explicar a la niña por qué los papás habían dicho eso, por qué los papás decían que la cigüeña iba a traer a su hermanito porque estaba muy mortificada la pobre, porque entonces no iba a poder llegar a ver a su hermanito. Respecto a la pregunta directa, ¿cómo le puedo explicar a mi hija de 9 años cómo la hicimos? En el libro de Fernando Álvarez, de Recetas Mágicas, habla muy explícitamente en decirles por medio de los nombres correctos cómo es que se lleva a cabo las relaciones sexuales. Entre dos personas que se aman, tu papá y yo, ¿sí? Nos amamos, y cuando dos personas se aman, se comprometen a estar juntos y se cuidan uno al otro, vienen momentos íntimos. Y estos momentos íntimos se les llaman relaciones sexuales. Entonces, cuando mamá y papá tienen momentos íntimos, cuando están en lo privado y tienen este contacto íntimo, es como puede papá darme su esperma y se junta con mi óvulo y es como se crea y podemos tener bebés. Si ya te pregunta cómo es que llega, ¿sí?, ese esperma, ¿sí?, a ti, es decirle, cuando ya los adultos estamos preparados para tener bebés y tenemos compromiso con el otro y nos amamos y tomamos la decisión de tener bebés, tenemos que tener antecedentes de que se les habla a los niños de las partes del cuerpo. Papá junta su pene con mi vagina y por ahí me da el esperma que podemos tener bebés. Tenemos que cuidar, pero sí se lo tiene que decir tal cual como se debe de hacer. No le vas a sacar el libro del Kama Sutra y le vamos a explicar, ¿sí? Pero es dependiendo, pero antes de darle toda esta explicación, es hablar y decir dónde lo escuchaste, cómo lo escuchaste, y previamente haber hablado de sexualidad con los niños. ¿A qué edad es recomendable hablar de sexualidad? Desde 1 o 2 años. ¿Qué es lo que le vamos a decir a los 1 o 2 años? Las partes del cuerpo, cómo cuidar tu cuerpo, eso es sexualidad. Si tu pregunta es, ¿cuándo es recomendable hablar sobre relaciones sexuales con los niños? Eso es cuando el niño lo veamos con la madurez para entenderlo. ¿A qué me refiero con madurez? ¿Sí? Es que pueda entender los términos de una relación sexual. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Hablándoles del tema de sexualidad desde pequeñitos, nombre de las partes del cuerpo, que hay el uso de condones, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad? Cuando nuestros hijos ya podamos sentarnos, y entre más rápido hablemos de sexualidad, más fácil vamos a poder prevenir enfermedades, embarazos o abusos. Hay soporte en psicología forense para probar abuso con no sé qué sea eso, escopolamina. No sé qué es eso, déjame checar qué es eso. No había yo escuchado ese término. No, ahorita te lo contesto, estoy abriendo el Facebook del Google, para ver qué significa la palabra que me pusiste. A ver. A ver, ¿qué es esto? Su medicamento. Es un medicamento, entonces hay soporte en psicología forense para probar abuso con... ¿Abuso? ¿Te refieres a abuso sexual? ¿Sí?
está muy, si quieres en lo particular, ahorita voy a dejar mis datos y si te doy asesoría, Mónica, porque si es referente a abuso sexual, pues se tendría que primero ver de qué se trata este medicamento. No lo había yo escuchado, pero sí se puede utilizar. Si es eso tu pregunta, sí se puede utilizar la psicología forense para poder saber si fue utilizado para ver un abuso sexual. Sí se puede. Sí se puede. Dice, en comprender tu historia es tan importante, ya sanar traumas, aceptación del cuerpo, estar sin experiencia para hablar de este tema. Sí. Dice, en comprender tu historia es tan importante, ya sanar traumas, aceptación de cuerpo, estar sin experiencia para hablar de este tema, o se puede estar en un proceso psicológico y hablar del tema. Yo creo que eso depende de cada uno, ¿no? ¿Sí? Si yo estoy en un proceso terapéutico, yo te puedo decir, tengo 21 años siendo psicóloga y sigo en un proceso terapéutico, ¿sí? Nada más que no estoy yendo cada 8 días, no estoy yendo estoy yendo cada 3 meses y trabajo mis procesos psicológicos con otro psicólogo. ¿Por qué? Porque ya no pensamos igual que ayer, que antier, que hace un mes, y tampoco no nos afecta de la misma manera un suceso a otro. Pero yo para poder hablar sobre sexualidad, ¿sí? Para poder ser sexóloga, tuve que ver, aparte de mi proceso terapéutico como psicóloga, tuve que llevar otro proceso terapéutico como sexóloga, y para poder hablar con mis hijos de sexualidad, yo tuve que trabajar mis traumas sexuales. Y también puedo estar hablando, no tienes que esperarte a pasar todo un proceso para poder hablar sobre un tema, pero sí acercarte con tu terapeuta y decir, quisiera trabajar más porque necesito hablar, este tema porque necesito hablar con mis hijos, ¿no? O porque necesito hablar con mis alumnos. Entonces debemos explicarles a los niños en cuanto ellos tengan la pregunta, no antes, ¿verdad? Es decir, también podemos comentar sobre sexo. Sí, así es, exacto, Karen. Ese es el punto. ¿Tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos? Sí. Con nuestros alumnos, sí. Dependiendo de que si soy maestra, que los papás me den permiso. O que esté en la carta de estudios. Sí. Pero las dudas, cuando lleguen, vamos a darles información de acuerdo a las necesidades de nuestros hijos. Pero si yo ya tengo hijos y nunca les he hablado de sexualidad, es el momento de hacerlo. Si yo nunca les he hablado sobre cómo cuidar su cuerpo para prevenir un abuso sexual, necesitamos hablar de eso. Solamente que es de acuerdo a la edad del niño. Pero sí necesitamos comentar situaciones, temas sobre, aquí me dice sexo. Quiero entender qué es sexo. Nuevamente, ¿te refieres a relaciones sexuales? Es diferente. Si es sí, entonces es recomendable hablar de relaciones sexuales cuando los niños tengan dudas, tengan preguntas. Pero si nunca has hablado de algo relacionado con la sexualidad y ya están en edad escolar, es necesario empezar a hablar de ellos con esto. ¿Cuándo hay que hablar de sexo, de relaciones sexuales? Cuando los niños, si ya están viendo novelas, si ya están viendo películas y hay mucho erotismo, es mejor hablar antes con ellos. Si un niño comienza a explorar su cuerpo junto con un niño de su edad de diferente sexo, ¿cómo puede ponerse un alto sin asustarlo en temas de no tocar al otro niño? Esto es muy común, Alondra. Y es juegos, vamos a ponerlo entre comillas, normales, porque es la exploración y el descubrimiento de los cuerpos. ¿Cómo no asustar al niño? Cuando llegamos a ver que otro niño está tocando el cuerpo de su igual, de su padre, de su edad, en lo privado es empezar a hacer preguntas. Ojo, no regañar. Simplemente vamos a empezar a indagar por qué lo hace para saber, y es muy importante esto, si a él lo han tocado, ¿no? O si solamente es curiosidad. Entonces, ¿cómo no asustarlo? Podemos empezar a decir, lo que te vi jugando con tu primito, ¿comúnmente juegan a eso? Tienes que acordarte que hay conductas públicas y conductas privadas. Y eso que estás haciendo es una conducta privada. Tú puedes tocar tu cuerpo, pero no puedes tocar el de otra persona, porque es una conducta privada. Y nadie puede tocar tu cuerpo, porque es privado.
Entonces, así no lo estamos asustando. Pueden lastimarte, porque tu amiguito, tu primito, no saben si te pueden doler o no te puede doler. Entonces, nadie puede tocar tu cuerpo, ni tú puedes tocar el cuerpo de otra persona. Esto si estamos hablando de niños por ahorita como están los niños, entre 5, 6, 7 años. Ya pasa de los 7 años, hay que saber por qué están con esos juegos de exploración. Porque a lo mejor han sido, si no es que hayan sido tocados, sí estimulados. ¿Con qué? Películas, novelas, TikToks, porque así es como empiezan los niños a querer explorar. Cuando ya son niños más grandecitos. Si son niños chicos, es exploración, vamos a ponerlo así, vuelvo a decir, natural, entre comillas. Okay. En casa tuvo exploración. Porque la psicóloga del colegio dijo que la niña era víctima de abuso. Tomamos otras opiniones, a la niña se le hizo intervención, se determinó simplemente que conoció esa parte de su cuerpo, que le daba placer y que se controló de manera correcta, enseñando que era algo íntimo y propio. ¿Sí? Muchísimas gracias, Yeleidius. Sí, fíjate que eso nos pasa mucho en consulta, que muchas personas, muchos psicólogos o maestros malinterpretan una situación. Entonces, si tú ves a un niño chiquito tocándose, vuelve a lo mismo, preguntar, ¿tienes comezón? ¿Sientes alguna molestia? Si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es, ¿alguien? No, perdón, primero antes de esa pregunta es, ok, no tienes comezón, no te arde, tienes que tener cuidado porque te puedes lastimar. Trata de no frotarte mucho con tu mano, con la cama, con la almohada, porque te puedes lastimar. Recuerda que es una conducta privada. O alguien ha hecho algo que te haya sentido bonito, porque fíjense que esto es muy importante, lo veo mucho en cursos de prevención del abuso sexual. Algunos niños han sido, por desgracia, tocados o abusados y no hay trauma. Esto es muy importante. ¿Por qué no hay trauma? Porque el agresor ha cuidado tanto esta situación que el niño, en vez de sentir dolor, entonces sienten placer. Entonces, el niño no tiene trauma. Nos damos cuenta los adultos cuando empiezan estas conductas. Entonces, sí es muy importante por eso empezar a hablar de sexualidad con nuestros niños de acuerdo a la edad. Y a mí me gusta mucho ese ejercicio de conductas públicas y conductas privadas. Porque como dice su compañera ahorita en el comentario, cuando hay una educación sexual correcta, o sea, ya está la situación, en vez de asustarnos, vamos a primero investigar y después educar. Y los niños empiezan a cuidar su cuerpo. Y cuando a veces estamos bañando, a mí me pasó con mi sobrino, que estábamos bañando y comúnmente la mamá, ¿sí? La mamá está bañando mi hermana baña a su hijo, pero en ese momento me tocó a mí bañarlo y luego dice, no tía, ahí no, porque esto es privado. Digo, tienes razón, mi sobrinito tiene 3 años, tienes razón, esta parte de tu cuerpo es privada, toma, tú báñate. Y supervisa el baño. Pero ahí mi hermana le está enseñando que no deben de tocarlo. ¿Sí? Y tiene 3 años. Gracias, Mónica. Apunto tu número con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo andamos de tiempos. Yo les dejo aquí en la pantalla mi teléfono y mi correo con la intención de poder, si en algo les puedo ayudar y asesorar con todo gusto. Es mucho más fácil que me manden un mensajito de WhatsApp a que conteste, porque bendito el Creador, hemos tenido muchísimo trabajo, pero a todos los mensajes yo los contesto, ¿sí? A todos los mensajes puedo estar
dándole seguimiento, solamente que me tengan un poquito de paciencia. Entonces, no sé si por ahí hay más preguntas. Yo los invito a que si no están inscritos en el curso de la semana que entra que vamos a dar, se inscriban. Si ustedes ya están inscritos y puedan invitar a alguien más adelante, todavía lo que me comenta Cristóbal, todavía hay espacios, ¿sí? Y que pues bueno, esta es digamos, una probadita de lo que vamos a ver en el curso, que ahí ya son técnicas de intervención para poder hablar sobre la sexualidad. Y dependiendo de la edad, dependiendo de la pregunta, ¿sí? Pero a mí me encanta hablar de sexualidad y más cuando estamos hablando sobre niños, porque es quitarnos todo este mito de que los niños no sienten, los niños no se estimulan, los niños no se erotizan. Sí es cierto, no se erotizan, pero sí sienten. ¿Sí? El que le ponemos de entonación sexual, erótica, es el adulto. Pero el niño explora su cuerpo. Y entre más información le demos en que está bien que explores tu cuerpo, está bien que te masturbes, pero es dependiendo, no le vamos a utilizar la palabra masturbación a un niño de 3 años, pero lo deben de hacer, lo deben de experimentar, porque ahora en estos tiempos nos damos cuenta que entre más exploración tengamos de nuestro cuerpo, más lo entendemos, más lo protegemos y evitamos más abusos de cualquier estilo. Y por lo tanto, también disminuimos el índice de probabilidad de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, no sé si hay hasta ahorita alguna otra duda, y si no, yo agradezco, Cristóbal, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tomen mi número, sí, para cualquier cosa. Más. Muchísimas gracias, Yasmín. Vuelvo a repetir, mi nombre es Sonia Contreras. Yo estoy desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en México, y pues es un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias, Pati. Voy a dejar de compartir la pantalla. Emilia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel. Gracias, gracias. Cristóbal, ¿estás por ahí? Si no, por mí seguimos platicando. Sí, profesora, ya estoy. Sí, estaba esperando que terminara de leer los mensajes. Así que ya. Si no tienen más dudas, vamos a continuar. Quería... Ay, disculpe. Disculpe, profesor. No, muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Somos un buen número y vuelvo a lo mismo, cualquier duda, cualquier detalle, estoy a su disposición. De parte de ADIPA le queremos agradecer la participación a cada uno de ustedes en el presente seminario y también agradecer a Sonia Contreras por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.